percepción que claramente entiendo universal. No es más que una respuesta, es un trastorno de ansiedad. Un mecanismo de mi cuerpo, en principio solución, se torna en anarquía y se escapa a mi control. Dime por qué mi corazón está llorando en la oscuridad. Las lágrimas van brotando. Siento tristeza en cada rima que digo. Mi alma herida por un amor perdido. Esta es la triste realidad. Mi canción triste de rap, con melodía triste de piano. Mis lágrimas escapan en cada verso. El tipo de respuesta que un sujeto manifiesta, al que mil cosas le suman pero solo una le resta. De un mal concreto la reacción normalizada, problemas cuando surge de forma continuada. La ansiedad tóxica genera un desajuste, una cosa es lo que piensa y otra es lo que ocurre. La salud mental es cada vez más importante, se gana en una vida y se pierde en un instante. En el rincón oscuro de mi mente llueve, melancolía. Las notas caen como gotas de dolor en esta sinfonía. El piano y llora, dicen las palabras que atraviesan mi alma. Cicatrices en el corazón, heridas sin que sanan. Las lágrimas caen y las heridas se abren una vez más. La vida duele y el tiempo no puede borrar el pasado, no, pero voy a seguir adelante, luchando para encontrar las calmas, aprendiendo a sanar, a pesar de las cicatrices en el alma. Dime en qué momento he perdido el control, modificando ese arma que era mi motor. Los diferentes componentes con estrecha conexión, reconocer esos indicios evitaron su progresión. Las emociones son un filtro que perciben los sujetos y son el resultado de experiencias, por ejemplo. Los pensamientos negativos actúan como un factor que activa la ansiedad y contribuyen al dolor. Dime por qué mi corazón está llorando en la oscuridad. Las lágrimas van brotando. Siento tristeza en cada rima que digo. Mi alma herida por un amor perdido. Esta es la triste realidad. Mi canción triste de rap, con melodía triste de piano. Mis lágrimas escapan en cada verso. El sujeto ahora está enfermo, negarlo es un error. Las heridas no están fuera, tan solo en su interior. La ansiedad se muestra en grados y yo tengo el peor. No porque sea el más grave, pero sí el de más terror. Pero por suerte también tengo la esperanza, que dejó de ese escudo para convertirse en lanza. He leído y aprendido a controlarla, buscando métodos que ayudaran a aplacarla. Pensamientos automáticos tiran de la soga de mi cuello. Yo transformo el homicidio en jirones de algo bello.